Y hay que grabarlo porque demo no viene hoy. Cuarto, y lo mismo. Transformación de fuerzas usando los dedos. Me van a tener que seguir, ¿ok? ¿Por qué me van a tener que seguir? Porque de vuelta me voy a equivocar seguro. Así que tengamos claro eso, que me voy a equivocar y si no me siguen puede salir mal todo. Bueno, lo primero era, ¿se acuerdan que habíamos dicho que habíamos hablado sobre el tensor de esfuerzos? Y habíamos visto que era antisimétrico, por su definición es antisimétrico, la definición de esto era así. Y habíamos visto que la componente del campo eléctrico eran menos C F0I. Las componentes, perdón. Se relacionaban con los campos, este tensor de campo de esta manera, el campo eléctrico aparecía, ¿sí?, en la primera fila y en la primera columna, de esa manera. Y el campo magnético, ¿sí?, aparecía respetando la terna derecha y JK, ¿no? De esa manera, ¿ok? Entonces habíamos dicho, bueno, ya que esto es un tensor, podemos formalmente calcular cómo es los campos eléctricos y magnéticos en otro sistema inercial, ¿sí?, aprovechando el hecho de que el tensor de campos es un tensor. Y acá es donde yo me equivoqué en la última parte de la clase pasada, ¿sí? Lo que voy a poner está mal. No, lo voy a poner está bien, porque es más fácil siempre escribir lo que está bien. Había dicho, bueno, si yo quiero saber cómo es el tensor en un sistema inercial S', la reglita es que esto transformado de esta manera, ¿no? Esto estaría bien. Ahí voy a acomodar como lo puse la vez pasada. La vez pasada lo puse así. ¿Sí? Así lo había puesto la vez pasada. Esto está mal. Esto está bien. Es fácil darse cuenta que está bien porque si recuerdan cómo transformaba el X' mu, ¿sí?, el X' mu transformaba de esta manera y así se va construyendo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Entienden qué es lo que está mal y qué es lo que está bien, ¿no? Es más, fíjense que el que está mal, en realidad, es la transformación inversa, porque si yo lo que hago acá es, ¿sí?, mantener la altura y cambiar de lugar, que es una especie de transposición, en realidad lo que estoy haciendo es pasar del sistema primado al sistema sin primar. Eso habría que mostrarlo, ¿no? Entonces el primado va acá. Pero bueno, eso se puede mostrar. ¿Está bien? Simplemente porque transponer de esa manera es hacer la transformación inversa. ¿Ok? Pero bueno, no importa eso. ¿Entienden cuál fue la equivocación entonces, no? Sí. Sí, sí. Sí. Bien. Y habíamos dicho, bueno, veamos el caso que seguimos, nosotros le seguimos la pista, que es la transformación de Lorentz en la dirección X, ¿sí? En ese sentido, si uno usa la transformación de Lorentz en la dirección X, ya tenemos que tener más o menos claro que lambda 0, 0 es igual a lambda 1, 1 es igual a gamma, ¿sí? Y lambda 0, 1 es igual a lambda 1, 0, que es igual a menos gamma beta.
¿Está bien? Y lambda 2 es igual a 1. Y lambda 3 también es igual a 1. Y todos los demás 0, ¿no? Entonces, si yo quisiera ver cómo obtengo el campo eléctrico habíamos dicho que el E' componente I sería menos C, F', 0I. ¿Está bien? Ahí no confundir el prima con un 1, ¿no? Y esto es menos C, y acá le mando la transformación, lambda 0 alfa, lambda y beta, F alfa beta, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahí estoy usando la transformación de F', de F a F', que es lo que vimos arriba. Voy a sacar las flechitas amarillas arriba para no confundir. Bien, entonces, si uno quiere calcular cómo transforma el campo eléctrico en la dirección X, uno lo que tendría que hacer acá es E', o sea, el E' X, uno lo podría definir como el E', la componente 1, ¿está bien? Y eso sería menos C, F0 alfa, F1 beta, F alfa beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está muy aburrido? Esta es la parte, o sea, no sé, esto es aburrido, está bueno para practicar un poquitito el tema de los índices, pero después lo vamos a hacer menos aburrido, ¿Por qué haciendo F el y no cálculo. la? Es porque me equivoqué. Ah, Quería saber si estabas atento. ¿Está bien? pensé que no estaba entendiendo nada. Bien. Bueno, entonces acá lo que tendríamos que hacer es primero ver cuánto esto es diferente de 0. O sea, el alfa acá puede ser solamente. Acá estamos haciendo un poco de repaso de lo que hicimos la vez pasada, pero bien. El alfa puede ser 0 y 1 nada más. El beta también puede ser 0 y 1. ¿Sí? Las combinaciones 0, 0 y 1, 1 no las vamos a tener en cuenta porque precisamente el F es antisimétrico. ¿Sí? Ahí el F se hace 0. Entonces las combinaciones que uno tendría que tener son las 0, 1 y 1, 0. ¿Está bien? ¿No? En la suma. Bueno, acuérdense que esto es una sumatoria sobre alfa y beta, ¿no? Cubriendo todas esas posibilidades y teniendo en cuenta qué es lo que se anula, esto quedaría menos C. Hago 0, 0, perdón, 0, 1, me quedaría por F01, ¿no? Menos C lambda 01 lambda 10 por F10. ¿Sí? Acá lo de abajo, esto es gamma al cuadrado, porque son los dos gamas. El F01 por el menos C es el campo eléctrico en X, o sea que me quedaría, yo acá lo borro esto y me quedaría el campo eléctrico en X. Voy a ponerlo así. ¿Ok? Y en el otro hacemos lo mismo, me quedaría menos gamma beta al cuadrado, ¿sí? Y con el F10 es a la vez más, pero bueno,
con los signos me va a quedar menos de vuelta, porque el F es antisimétrico. Acuérdense que el F10 es menos F01, porque es antisimétrico. ¿Está bien? Entonces me quedaría de vuelta de D1 acá. Acá sacamos de factor común. A esto lo traigo así. Me quedaría así. Y esto es gamma al cuadrado por 1 menos beta al cuadrado por E de 1, y ahí estamos bien. ¿Sí? O sea, esto se cancela. Y me queda que esto, o sea, el campo eléctrico en X es el mismo en el sistema inercial S y en el sistema inercial S'. ¿Ok? Hagamos lo mismo para el campo eléctrico en Y y en Z, simplemente para practicar. El campo eléctrico en Y, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo en Y nada más. Suponiendo que el Y vale 2 o 3, hay cambio. Esto va a ser menos C, ¿sí? F', 0i, esto va a ser menos C, lambda, 0 alfa, lambda y beta, y esto sería F alfa beta. ¿No? Acá como el I vale solamente 2 o 3, porque queremos ver las otras dos componentes del campo eléctrico, esto puede ser solamente, el beta solamente puede tomar un valor que es, ¿cuál? I, ¿no? Porque acuérdense que es el único que se hace no nulo ahí. ¿Ok? Y en cambio el alfa puede tomar dos valores que es el 0 y el 1. Entonces, esto va a ser igual a menos C. Bueno, agarro primero el 0i. Si agarro el 0i, esto va a ser gamma, y el otro va a ser 1, porque el gamma, el lambda i es 1. Acá me quedaría F0i. Y la otra posibilidad es el 1i, me quedaría menos C. El lambda 0,1 es menos gamma beta. ¿Ok? Por 1 por F de 1i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense que el menos CF0i es el campo eléctrico en I. Eso va a ser igual a gamma por el campo eléctrico en la componente I. Y acá me quedaría menos con menos más, ¿sí? El gamma por el beta me quedaría, y cancelo el C, me quedaría más gamma B, ¿sí? Y acá, si el I vale 2, me quedaría menos el campo eléctrico, el campo magnético. Acuérdense que tenía que cumplir una terna, ¿no? Con un signo negativo. 1, 2, 3. Esto sería el campo eléctrico en 3. Esto si el I vale 2. Y en el otro caso me quedaría 1, 3, ¿sí? Cumpliendo la terna, este tendría que ser B de 2. Conclusión, me queda que E', y ahora lo escribimos como sabemos escribirlo, en I va a ser igual gamma por E de I menos B por B de Z, y el campo eléctrico E' en Z va a ser igual a gamma por E de Z más B por B de I. ¿Está bien?
anexo 8, encontrar, ver cómo transforma de esta manera B'X, B'I y B'Z. Bueno, ahora sí, esto está bien, ya lo verifiqué ahí con el, ¿sí? Con el Griffith, estas fórmulas están bien, y fíjense que a pesar de que el Griffith trabaja con otra asignatura, ¿sí? El Griffith trabaja con la asignatura, ¿se acuerdan? El tensor métrico del Griffith es -1, 1, 1, 1. Nosotros trabajamos con... Lo aviso porque cuando estudien del Griffith y preparen algún tema que tengan que preparar, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que estoy haciendo yo de Griffith, yo estoy usando este tensor métrico, ¿está bien? Los dos son válidos. Obviamente, si uno usa un tensor métrico, tiene que seguir usando ese, y si uno empieza usando el otro, tiene que seguir usando el otro. Pero todos los resultados que desde el punto de vista físico son observables, digamos, no tiene que variar ese resultado, ¿está bien? Bien. ¿Qué más? Bueno, eso sería la parte formal de la transformación de campos, la parte formal de la transformación de fuerzas. Vamos a verla también. ¿Por qué? Porque después cuando lo vamos a usar después. Entonces la pregunta sería, ¿cómo transforma las fuerzas? Cuando digo cómo transforma la fuerza es cómo se ve una fuerza en un sistema inercial y cómo se ve esa misma fuerza en otro sistema inercial, ¿no? Newton diría igual. Galileo te diría igual. ¿Sí? Ahora en relatividad no es así. ¿Ok? Para eso vamos a usar algo que tenga que ver con la fuerza y que tenga que ver con tensores que nosotros ya estamos usando. Y eso básicamente es lo que conocemos, por ejemplo, la ley de Newton expresada con tensores. ¿Se acuerdan que era así, no? Y habíamos visto, en función del análisis que habíamos hecho, por ejemplo, con la energía, que esta parte que está acá se podía escribir de esta manera. ¿Ok? Siempre haciendo un cambio de variables y haciendo la regla de la cadena. ¿Está claro eso? Esto es un U y lo de arriba es un mu, ¿eh? Son letras diferentes. ¿Eso lo tienen claro? ¿Mm? Sí, lo hemos visto. ¿Ok? Si no lo tienen claro, te acuerdan que esto es así. ¿Sí? Y ese diferencial de T sobre diferencial de tau es el gamma de U con el U, que es la velocidad de la partícula. ¿Ok? Y esto, si uno lo escribe, esto se podría escribir así, con la notación esa rara que les había enseñado. Esto era. ¿Está bien? Y esta es la fuerza que nosotros habíamos concluido que es la generalización esta sería la generalización de nuestra fuerza en relatividad, ¿no? Sin el gamma. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Por ejemplo, cuando habíamos puesto la ley
de trabajo y energía de esta manera. Esto era fuerza por velocidad. ¿Está bien? Pero esta fuerza que está acá, ¿sí? No es la fuerza no relativista, es la fuerza relativista esta que está acá. ¿Mm? Donde P, o sea, donde el T es el tiempo que tenemos en el reloj de nuestro sistema inercial en el que estamos parados, y el P era igual a masa por la velocidad de la partícula con factor gamma. ¿Mm? Y ese gamma era el gamma U. Estamos haciendo el repaso de lo que vimos antes. Esa es nuestra fuerza. Esa sería la generalización relativista de nuestra fuerza. Entonces, cuando nosotros trabajemos con fuerza de Lorentz, por ejemplo, nos estamos refiriendo a esto que yo estoy poniendo en amarillo. ¿Está bien? O sea, si yo quiero saber cómo es que cambia la fuerza de un sistema a otro, yo quiero saber, ¿no? Para saber cómo transforma la fuerza, tengo que saber cómo se relacionan diferencial de P', diferencial de T' con diferencial de P, diferencial de T. ¿Está bien? Esa sería la respuesta, ¿no? Tendría que ver cómo se transforman esas dos cosas, ¿no? Cómo se escribe el diferencial de P' con respecto a diferencial de P' sobre diferencial T' en función de diferencial P, diferencial de T. ¿Está bien? Entonces hago la aclaración, pero bueno, pero volvemos atrás porque nosotros sabemos cómo se relaciona directamente usando transformaciones de Lorentz otra cosa y vemos cómo podemos jugar para obtener esa regla, ¿ok? Esa regla de transformación. Lo que nosotros sabemos, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que el diferencial de P mu, diferencial de tau, transforma, esto es un vector, un 4 vector, un cuadrivector contravariante con todas las letras, ¿no? Eso clasificó como un tensor, ya vimos que es recontra un tensor, simplemente porque lo de arriba es un tensor de rango 1 y lo de abajo es un escalar. ¿Mm? Entonces, si queremos ver cómo transforma, simplemente yo puedo hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Ahora, si yo estoy interesado en mi fuerza, o sea, vamos a suponer, bueno, ya con esto, o sea, esta sería la regla general de transformación. Después uno tendría que acomodar para escribirlo en función de lo que uno quiere, ¿sí? Si uno lo escribe en función de lo que uno quiere, acá yo tendría que estar multiplicando. Si quiero hacer la regla general de transformación, que no es la que vamos a usar, pero si uno quiere hacer la regla de transformación general, acá fíjense que yo tendría que, acá podría poner, en donde dice diferencial tau de este lado, podría poner diferencial T', ¿sí? Y multiplicar a esto por un gamma de U'. ¿Está bien? Ese gamma de U' es el gamma calculado con una velocidad que es la que ve de la partícula en el sistema privado. ¿Ok? Y en el otro podría ser lo mismo. Entonces yo podría poner esto acá, T, y acá poner un gamma de U. ¿Sí? Entonces, mi regla absolutamente general sería diferencial de y me fijo en la componente I, la componente espacial, porque estoy interesado en la fuerza, me quedaría algo así. Lambda mu nu, gamma, U sobre gamma U',
por diferencial. Acá tengo que poner todas las componentes. Acá se mezcla la parte temporal ¿sí? de la fuerza. ¿Sí? La parte temporal de la fuerza, que era básicamente fuerza por velocidad, ya lo habíamos visto. Eso ahora lo vamos a usar igual, así que diferencial o sea, esta sería la regla de transformación general, digamos, si uno querría verlo de alguna manera. Nunca la vamos a usar una más sencilla. Pero fíjense que si uno formalmente maneja cómo es la transformación de Lorentz, podría obtener, digamos, si quiere saber cómo es la fuerza en general de un sistema. Acá, perdón, me falta, ¿no? El mu hay que reemplazarlo por el i. Si uno quisiera saber cómo transforma la componente I de la fuerza, digamos, en general, en un caso absolutamente general, sería ese. ¿Ok? ¿Se entiende? Me perdí por qué cambiaste el mu por el i. El I porque quiero la fuerza. La fuerza, ¿te acordás que es la parte espacial del sería de la cuadrifuerza esta, ¿no? La parte espacial es el I, con letras latinas estábamos siempre indicando los índices 1, 2 y 3. O sea, es como que estoy No. descartando el mu igual a 0 ahí. Y me quedo con la parte espacial. ¿Está bien? Esa sería la fórmula general. Ahora, en los casos que nos interesan a nosotros, ¿sí? En alguno de los dos sistemas la partícula está en reposo. ¿Ok? Vamos a usar, como usa el Griffith, ¿sí? El caso en el que el sistema inercial S es el de la partícula. ¿Está bien? Entonces el sistema inercial S', lo que va a ver como velocidad el sistema S es la velocidad de la partícula. ¿Se entiende? O sea, vamos a usar un caso particular. Ese sería completamente general. Caso particular. Vamos a suponer que el sistema S es igual al sistema de la partícula. ¿Sí? En ese caso, en el sistema si ese es el sistema de la partícula, automáticamente, ¿cuánto vale gamma U? Es igual Uno, a, sí. y me van a decir ustedes. ¿Sí? Y LS', ¿está bien? Que es un sistema que tiene velocidad V. Perdón, a ver qué conviene. Entonces, la partícula va a tener velocidad menos V desde S', ¿no? Estoy haciendo un cortocircuito ahora. No, quizás conviene. Pero no, Bueno, no convendría, digo, ese, o sea, tomar ese prima como el el de la sistema de partícula. partículas. Claro. Claro, pero yo quiero, o sea, yo quiero, como está en el Griffith, separa, o sea, quiere saber cómo es la fuerza en S', siendo que el sistema inercial de la partícula es el sistema inercial inicial, digamos, el de partida. ¿Sí? Así que lo vamos a tener que tomar así. ¿Ok? O sea, el S' va a tener una velocidad V con respecto a S, ¿sí? Por lo tanto, igual como está en el... Entonces, eh, desde S', la partícula tiene una velocidad menos V, ¿no? ¿Ok? ¿Mm? O sea, U' es igual a menos V. ¿Estamos? Bueno, entonces el gamma U va a ser igual a 1, porque U es igual a 0, ¿no? Vamos a correr un poquitito esto. ¿Está bien? Y el gamma U
el gamma u' va a ser igual a un gamma menos b, que bueno, como va a b al cuadrado también es igual al gamma de b, ¿no? ¿Mm? Medio rebuscado ahí, pero bueno, así directamente tomamos el caso en que yo, ¿sí? Yo sé cómo es la fuerza en la estación de trenes, ¿sí? Donde la partícula está en reposo, y quiero saber cómo se ve la fuerza en el tren, ¿está bien? Suponiendo que el tren está haciendo una velocidad v con respecto a la estación de tren, ¿sí? Entonces, desde el tren yo veo que la partícula está yendo con una velocidad v, pero para la izquierda, ¿ok? ¿Está? Bueno, uno lo que podría hacer es agarrar y reemplazar en la fórmula general que puse ahí, o hacer todo el análisis de vuelta, ¿sí? Vamos a hacer el análisis de vuelta, así o sea, no parece tan artificial. El análisis de vuelta sería, bueno, agarremos lo que tenemos es diferencial de P' mu, diferencial de tau es igual a lambda mu nu, diferencial de P nu, diferencial tau. Ahora, ese diferencial tau que está a la derecha es el mismo diferencial de t, ¿no? Porque la partícula está, acá ya podría poner directamente t. ¿Está bien? Porque el t y el tau son lo mismo. El tiempo propio de la partícula es el tiempo de ese. Por lo menos del sistema inercial ese que está justo cruzando la partícula en ese momento. Bien, y el tau acá, ¿sí? Lo que podría hacer acá es, a este tau poner t', ¿sí? Y acá poner el gamma, ¿sí? De la velocidad de la partícula, ¿sí? Va a poner u', para no confundir. ¿Está bien? Porque es la velocidad que veo de la partícula desde, ¿sí? Mi sistema primado. ¿Ok? Entonces acá yo podría ver qué pasa con en el caso de que el mu sea igual a 1, o sea que estaríamos considerando la dirección x, ¿Mm? Me quedaría que la derivada de P', ¿Mm? En la dirección, o sea, en 1, con diferencial P', va a ser igual a, paso el gamma dividiendo, este gamma sería el gamma de u', está dejando el u', está lleno de variables, pero bueno, espero que se entienda. Y acá quedaría, esto sería lambda 1 nu, diferencial P nu, diferencial de t. ¿Está bien? Ahora, ese nu solamente puede correr en 0 y 1, ¿no? Por lo que dijimos antes. ¿Sí? O sea que esto sería 1 sobre gamma. Vamos a poner gamma solamente acá. Que se sobreentiende que es... Acá lo voy a poner acá. Voy a aclararlo. El gamma va a ser igual el U va a ser así. ¿Sí? Es la velocidad del sistema ese, ¿no? Es el gamma típico que aparece en la transformación de Lorentz directamente. Entonces, fíjense, si yo tomo lambda 1, 0, eso sería igual a menos gamma beta, ¿no? Síganme porque me voy a equivocar seguro, ¿eh? Menos gamma beta. Y ahí tendría que poner... ¿Ok? Y el otro sería más gamma, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? Es recontra, digamos, pero bueno. Después les pediré perdón, digamos. ¿Eh? Bueno, fíjense acá. ¿Se acuerdan? El teorema de trabajo y energía que me decía. El teorema de trabajo y energía me decía que esto era igual a fuerza por velocidad. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? Y esto es un producto escalar. Pero bueno. Este diferencial de... Entonces, fíjense. Además, P0 era E sobre C. ¿Se acuerdan de eso también? Entonces, si yo le hago el diferencial de P0 con respecto al tiempo, esto me va a quedar esto me va a quedar fuerza por velocidad sobre C. O sea, me va a quedar fuerza por velocidad sobre C. ¿Ok? ¿Esa velocidad en qué dirección está? Está en la dirección X nada más. ¿Sí? O sea que esto va a ser igual a la fuerza en X por beta. ¿Ok? O sea que esto va a ser igual a EP1 con respecto al tiempo por beta. Todo esto es para practicar, ¿eh? ¿Sí? Hacemos cuentas sobre algo que aparece muy, ¿sí?, abstracto y practicamos un poco ya que está. Listo, entonces fíjense que lo de acá quedaría 1 sobre gamma menos, bueno, entonces quedaría que el diferencial P0 es igual a, el beta con el beta me quedaría gamma beta al cuadrado, ¿sí? Diferencial de P1 con respecto al tiempo, más gamma, ¿sí? Diferencial P1 con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué me quedaría? El gamma se va con el gamma, 1 menos beta al cuadrado, me quedaría 1 sobre gamma al cuadrado, no me gusta. Vamos, voy a copiarme, porque aparece en el Griffith. Todas estas cuentas que están acá ahora las vamos a hacer, pero desde un punto de vista más, ¿sí? Así como llamé yo con los dedos, ¿ok? Ahora estaba viendo el uso de los tensores para sacarlo, digamos. Ahí está. El F paralelo, la 1268, ¿sí? El F paralelo me tiene que quedar igual al F paralelo. O sea que hay una cuentita acá que estoy haciendo mal. A ver si me lo descubrimos. Se entiende, ¿no? Que si yo sigo haciendo la cuenta, fíjense, el gamma se cancela con el gamma y me queda 1 menos gamma al cuadrado, 1 menos beta al cuadrado, por diferencial P1. O sea que lo que tendríamos es que la fuerza en la dirección paralela, ¿sí?, al movimiento, que es la dirección X, ¿sí?, primada, o sea, en el sistema prima es lo mismo que... Pero no me queda así, me quedaría con 1 menos beta al cuadrado. O sea, acá obviamente hay un error que tiene que ver con que el gamma esté acá abajo. Si hubiese estado arriba, no dividiendo, ¿sí?,
estaría todo joya. Pero está dividiendo ahí, me lo cancela el otro gamma. ¿No? Entonces, si me queda gamma al cuadrado por 1 menos beta al cuadrado, se cancelan entre ellos. ¿Está bien? Pero me quedo dividiendo. Otra vez. Un error. Lambda mu. Diferencia gamma menos gamma beta. El gamma pasó dividiendo. Diferencial. ¿No lo ven? Pasa que ese gamma sale de donde arrancamos, o sea, no veo cómo uno quedaría dividiendo. Pero me parece que el error está después. Bien eso. Bien. Menos gamma beta. Después cuando hago la derivada esa con P0 sobre C. Acá no me quedó clara la relación entre el P y el E. No le alcancé El a P y notar el porque te E. Sí, no le alcancé a notar porque lo borraste. El P0 era. El P0, lo pongo acá arriba. ¿Sí? El P0 con el índice arriba. Era igual a E sobre C. Y a la vez era igual, ¿se acuerdan que era EMC gamma? ¿Está bien? Esa era la componente, ¿sí? Y bueno, también habíamos mostrado que esto era igual, ¿sí? Es igual a la, ¿sí? Me quedaría, ¿no? 1 sobre C. Y eso igual a la fuerza por velocidad. Sí, sí. ¿Está bien? A ver, dediquémosle 30 segundos a ver si encontramos el error. Si el tiempo propio fuese directamente, ¿no? el del sistema primado, ahí no estaría problema, ¿no? Porque el gamma estaría del otro lado multiplicando. ¿Ok? Pero habíamos dicho, a ver, quizás acá interpreté mal ahí, lo vi del Griffith. Veamos, fíjense, justo en la que sigue a la 1267, solo en el caso especial estas ecuaciones son tratables, digamos. Si la partícula está instantáneamente en reposo en S, ¿sí? De manera que U es igual a 0, ¿está bien? Está bien, es el caso que estamos tratando. ¿Ok?
Digo, hay justo después de la 1267. Ya arrancamos mal. ¿Mm? Em, ah, 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 ah. Está bien. Fíjense. A ver. El gamma este que pusimos al principio acá arriba, este que está acá, ¿no? A ver si aparece el simbolito. Uy, qué lento que está. Bueno, lo borro y lo voy a poner por lo que realmente es. Este gamma es, ¿sí? Acuérdense que acá iba un tau. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, Bien. Entonces, si ahí hay un tau, acá yo tendría que poner, para que me quede t', acá yo tendría que poner diferencial t' sobre diferencial de tau. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? claro, que ese es el gamma. Este, mm, Pero no cambia nada, eso sí. no, estoy pensando que quizás ahí iba el gamma. A ver, ¿cuál es más grande? ¿Diferencial t' o diferencial tau? El diferencial t', ¿no? ¿Sí? Porque es. ¿Cuál es el diferencial, la dilatación del tiempo? ¿Sí? ¿Cuáles son los relojes que corren más lento? ¿Los que están en movimiento o el propio? Los que están en movimiento, ¿no? Los que están en movimiento. O sea que acá no hay. Ya estoy empezando a transpirar, che. No sé si es. O sea que ahí, por ahí no está. ¿Sí? Bueno, vayamos por el otro lado. El gamma beta. Esto es el diferencial tau. Em, Diferencial P', 1, 1 nu, 1, 0. El 1, 0 es menos gamma beta. A ver, voy a ver lo que tengo. Yo la cuenta la hice, ¿eh? La hice al revés. O sea, el sistema primado es el de la partícula. Pero bueno, tendría que dar igual, no importa eso. Ujú. F'. Mm, Si lo hago al revés da, pero no entiendo por qué haciéndolo así.
A ver, lo voy a hacer al revés. Y vamos a encontrar el error porque me encapriché, chicos. ¿Sí? Además es horrible, digamos, que no dé de una forma y no de la otra. ¿Ok? ¿Se entiende, no? O sea, me renuncio. Voy a hacerlo de la otra forma, ¿sí? Y veamos a dónde está el error. No sé, no lo veo ahora. No va a renunciar a la última clase. No sé, pero bueno. Y bueno, pero la batalla no terminó y te pueden matar a último momento. ¿Sí? Bien. Listo, arranquemos de vuelta. Diferencial P' de mu, diferencial tau, es igual lambda mu nu, diferencial P nu, diferencial tau. Hasta ahí todo muy lindo. Ahora, si la partícula está en el sistema primado, ¿ok? El diferencial tau es el diferencial T'. No hay nada que hacer. Ahí estamos bien, ¿no? Y este diferencial tau acá pasa a ser diferencial de T. ¿Sí? Y ahí sí le enchufo un gamma. ¿Está bien? Que el gamma es el gamma de la velocidad de la partícula es igual al gamma de la velocidad del sistema S'. ¿Ok? Y ahora da bien. Y me quiero... Porque si yo hago diferencial, vamos a hacer la componente X, diferencial P'1, diferencial T', va a ser igual a lambda 1, 0, diferencial de P0, diferencial de T gamma, más lambda 1, 1, diferencial de P1, diferencial de T gamma. ¿Está bien? Y este diferencial de P0 con respecto al tiempo, este E. A ver, ahí me parece que ya. El diferencial de P0, este ya habíamos visto, ¿sí? Que esto era sobre T por 1 sobre C, y esto era igual a fuerza. Esto es fuerza por velocidad, y con el V sobre S me queda así. El tema es, ¿qué fuerza es esa, no? Entonces me queda fuerza por beta, o lo que habíamos visto antes, beta por diferencial P1 de T. ¿Está bien? Creo que encontré el error. Entonces, si yo reemplazo acá arriba, me queda diferencial de P'1 con respecto al T' es igual a, esto es igual a menos gamma beta, esto es igual a gamma, ¿sí? Ok. Entonces, fíjense que me queda, un menos gamma al cuadrado, menos queda un beta al cuadrado, ¿ok? Porque el beta de la fuerza, ¿no? De la energía, y el beta que ya estaba de antes, el lambda 1, 0, ¿sí? Del otro lado, bueno, y me queda lo mismo la fuerza en X, me queda el otro lado gamma al cuadrado, y acá me queda diferencial P1, T. ¿Está bien? Esto vale 1, ahora sí, esto vale 1. Entonces me queda que la fuerza primada en la dirección X es igual a la fuerza sin primar en la dirección X, que era lo que yo quería obtener. ¿Está bien? Me quedó bien ahí. ¿Sí? Y en cambio, si yo lo hago al revés, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo mal acá? Para mí, estas son las cosas en las que uno aprende, ¿eh? O sea, si uno descubre el error, ¿sí? Uno aprende. Yo se ve que tengo que seguir aprendiendo, pero estoy convencido de que si ustedes también entienden cuál es el error, por qué en uno está el error y en el otro no, ahí es donde logramos mayor profundidad en esto. No me quiero poner en maestro ciruela, pero
creo en serio que es así. Em, Cuando nosotros ponemos acá, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es la velocidad acá? Ahí está. Acá la clave me parece es esta, la velocidad. Acá. ¿Lo ven ahí? Está bien, la fórmula es correcta, pero esa es la velocidad que tiene la partícula, ¿dónde? En el sistema sin prima. ¿Y cuál es la velocidad a la que tiene la partícula del sistema sin prima? 0. 0. ¿Ok? Claro, eso cancela uno de los términos. Ahí está. Claro, entonces, acá todo esto que hicimos acá está de más. O sea, borro acá. ¿Sí? Y lo único que me queda es el segundo término. El gamma se cancela con el gamma. ¿Ok? Lo borro acá. ¿Se entendió? Sí. Es igual a... Bueno, esto se lo pone, en realidad, esto se lo pone así, o sea, la fuerza, ¿sí? En la dirección del movimiento, ¿sí? No cambia. Con dirección de movimiento se le pone paralelo, ¿está bien? Pero siempre tenemos que tener claro que estamos en el caso especial, ¿sí? De que en uno de los sistemas la partícula está en reposo. ¿Ok? Bueno, ahí dice reposo. ¿Estamos? Ahora hagamos la otra cuenta. Ahora me da miedo en qué sistema me paro. Pero bueno, vamos a ver. La otra cuenta es, ¿sí? Cómo transforma la fuerza en una dirección que no sea la dirección del movimiento. ¿Sí? Entonces, partimos de la misma fórmula y vamos a poner 2 para practicar, el 2 de prima. Acá me quedaría el gamma. ¿Sí? Ahora no le tengo miedo a ese gamma. Esto sería lambda 2 nu p nu diferencial de t. Ya sé que el t es el tiempo propio. ¿Ok? Ahora sí. ¿Sí? El nu puede ser un solo valor, ¿no? El 2. ¿Sí? Porque en esa transformación de Lorentz, la única conexión con el 2 es el 2. ¿Está bien? Así que esto va a ser igual a lambda 2, 2, diferencial de P nu, diferencial de T. Entonces lo que queda es que entonces uno puede concluir acá que la fuerza en la dirección perpendicular, ¿sí? Al movimiento hay que multiplicarla por 1 sobre gamma. ¿Ok? Vamos a ver si es así. ¿Lo ven ahí? La 1268. Esa sería la regla de la formación de fuerza.
Bueno, arranquemos, me queda un poquitito de tiempo para arrancar con el cálculo hecho, quizás el más importante, porque ahora volvemos un poco a física. Hasta ahora fue muy matemático todo, ¿sí? Pero ahora tendríamos que volver a la transformación de campos desde un punto de vista más físico. Para mostrar, digamos, un hecho. El siguiente hecho es, bueno, acá vamos a poner transformación de campos. Cuando digo con los dedos, ¿no? Es desde un punto de vista ¿sí? Menos formal, ¿no? O más físico. El otro también es muy importante, bueno, para eso presentemos esta situación, la situación siguiente. En un sistema inercial, uno tiene una carga de movimiento, ¿sí? Esa carga de movimiento tiene una velocidad u, ¿sí? Y sobre ese sistema actúa un campo magnético. Un campo magnético, vamos a poner así las direcciones, X, como siempre, X, Y y Z. Supónganse que hay un campo magnético en la dirección Z. ¿Ok? Entonces, necesariamente sobre esa carga actúa una fuerza magnética en la dirección menos I, ¿no? Pasó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta es la siguiente. Si yo me monto en un sistema inercial, ¿sí? Si yo me monto en un sistema inercial que vaya con la partícula, ¿ok? Desde el punto de vista de la teoría de relatividad, ¿no? Con la partícula Q. La pregunta sería, ¿sí? Acá vamos a suponer, también para que quede claro, que el campo eléctrico es igual a cero, ¿no? En el sistema inercial S. ¿Mm? Y si me monto en un sistema inercial que vaya con Q, ¿sí? ¿Qué fuerza veo? Sería la primera pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿cómo la explico? ¿Ok? La primera pregunta es, ¿qué fuerza veo? Según lo que dijimos recién, ¿sí? ¿Sí? Por el tema de las transformaciones de fuerza, ¿sí? ¿Qué fuerza vería? ¿La puedo contestar según lo que vimos recién? Sí. ¿Mm? Ajá. Sí, habría que multiplicarlo por 1 sobre gamma. Vamos a ver, ¿es multiplicarlo por 1 sobre gamma o multiplicarlo por gamma? No sé, alguna de las dos tiene que ser. ¿Está bien? A ver, Sí. supongamos, si yo quiero pensar en el ejemplo anterior, ahora mi sistema, donde la partícula tiene una velocidad, sería mi sistema S', ¿no? ¿Está bien? Y mi sistema S sería el sistema donde la partícula no tiene velocidad, según el esquema anterior. ¿Ok? Entonces como que se da vuelta el gamma. ¿Se entiende eso?
Porque en el problema anterior, ¿sí? A ver. En el problema anterior, ¿sí? El F' es, o sea, el sistema sin primar era el sistema en donde la partícula estaba en reposo, ¿sí? El sistema primado era el sistema en donde la partícula no estaba en reposo. Ah, claro, acá estaría el movimiento en el sistema S que dibujamos ahí. Claro, ¿está Sí, bien? era al revés, Entonces, como dije. y la fuerza esta es perpendicular, ahí sí nos dimos cuenta, ¿no? Es perpendicular a la dirección de movimiento. Así que la fuerza que veríamos, vamos a verlo con el sistema S' en blanco, yo tendría que una fuerza prima, ¿está bien? Va a ser igual a gamma, ¿sí? Por la fuerza magnética, y estaría en la dirección menos I versor, ¿no? ¿Sí? Esta sería la respuesta a la primera pregunta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Mm? Sí. Bueno, y la segunda pregunta, que es la más interesante, es cómo la explico desde el punto de vista físico. ¿Qué tipo de fuerza es? ¿Cuál es el origen dinámico de esa fuerza? ¿La provoca un resorte? ¿La provoca un campo magnético? ¿La provoca un campo eléctrico? ¿Se entiende la pregunta? ¿La provoca la gravedad? ¿Mm? La partícula está en reposo, entonces no la puede provocar un campo magnético en ese sistema. ¿Sí? La O única sea, es forma, visto de ese prima, ¿no? claro, en ese prima, por más que haya campo magnético, la fuerza no tiene un origen magnético. ¿Está bien? La única forma de explicar eso es que haya un campo eléctrico. ¿Sí? O sea que de pasar de un sistema inercial donde había campo magnético al pasar a otro, ese campo magnético de alguna forma se transforma en un campo eléctrico. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ok? O al revés. Si yo tengo un campo eléctrico ahí, quiere decir que si yo me muevo al otro sistema, ¿sí? Aparece como un campo magnético. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta sería, ¿sí? Esto sería un campo eléctrico. Ahora vamos a explicar eso. Por lo menos desde un punto de vista más físico. Presento un ejemplo que lo explica, ahí van a ver cómo se explica con este ejemplo, ¿sí? Y después del recreo vamos a hacer el cálculo formal, digamos, o sea, explicarlo cuantitativamente. Esto sería cualitativo. Imagínense esta situación. Estamos en el sistema inercial S. Bien, vamos a cambiarla. Estamos en el sistema inercial S. En este sistema inercial tenemos dos cables. Estos cables están superpuestos. Nada más que lo pongo separado para poder imaginarlo, pero son dos cables superpuestos. Uno con una densidad de carga lambda, ¿sí? Y otro con una densidad de carga menos lambda. ¿Ok? Y estos dos cables están viajando hacia la derecha con una velocidad v. ¿Mm? Tenemos dos cables infinitos. Esos cables, ¿qué generan? ¿Qué tipo de campo van a generar? Acuérdense que están superpuestos. Si están superpuestos, ¿sí? Campo eléctrico no generan, ¿no? Porque una carga anula la otra. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. O sea que el único campo que genera es un campo magnético. Y si yo pongo las direcciones de la misma manera que las puse antes, ¿sí? En cualquier punto, por ejemplo, en un punto por acá, el campo magnético va a tener esta dirección. ¿Está? Bien. Entonces, si ahí justo en ese momento pasa una partícula que tiene una velocidad u hacia la derecha, con carga Q y una velocidad U, lo que va a generar es una fuerza magnética
hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, imagínense que yo ahora cambio de sistema inercial y en este sistema inercial S', la partícula esa que está ahí está quieta. O sea, la partícula está acá, Q, está quieta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tendríamos que explicar desde algún punto de vista físico cómo es que se da origen a ese campo eléctrico. ¿Mm? Pensemos, ¿sí? ¿Sí? Y acá vamos a tener que tener cuidado. Pensemos en, o sea, el origen físico, les anticipo que del campo eléctrico van a ser contracciones de Lorentz diferentes para la dos densidades de carga, lambda y menos lambda. ¿Mm? ¿Ok? Ahora yo voy a explicar esas contracciones de Lorentz diferentes, pero bueno, imagínense que esas dos densidades de carga tienen contracciones de Lorentz diferentes. Si tienen contracciones de Lorentz diferentes, ¿sí? Esas contracciones de Lorentz diferentes hacen que en el sistema de la partícula, ¿sí? Los lambdas sean diferentes, ¿sí? Las densidades de carga sean diferentes, ¿sí? Y al superponer esas dos densidades de carga, hay cargas que quedan expuestas y provocan un campo eléctrico. ¿Ok? ¿Mm? Ahora me van a decir, ¿y cómo puede ser que sean diferentes esas densidades de carga? ¿Mm? Imagínense, tomemos una carga acá, positiva, y otra carga positiva acá, la que está más próxima ahí arriba, y tomemos una carga negativa acá, y otra carga negativa próxima acá, ¿sí? A la misma distancia tienen que estar, sí o sí, si no, no se cancelarían, ¿no? ¿Ok? Y veamos cómo es que en este sistema, ¿sí? Lo que va a resultar es que las dos cargas, yo querría explicar esto. Estoy haciendo como trampa, ¿no? Estoy planteando la solución y veo qué camino tomo para explicarlo, pero para que me vayan siguiendo. Las densidades de carga positiva van a estar más separadas, ¿sí? Y las cantidades de carga negativa van a estar más juntas. ¿Sí? Eso explicaría por qué gana la densidad de carga negativa y hay un campo eléctrico atractivo, ¿no? Hacia abajo. ¿Se entiende? O sea, yo tendría que explicar eso. ¿Ok? Y si esta explicación tiene que ver con la contracción de Lorentz, ¿sí? Recuerden cómo es la contracción de Lorentz. La contracción de Lorentz estoy tratando de explicarlo, después lo vamos a explicar cuantitativamente, ¿eh? Pero desde el punto de vista cualitativo, la contracción de Lorentz es una cosa, una disminución de longitudes, ¿sí? En el sistema donde las distancias están en movimiento o las reglas están en movimiento. ¿Está bien? O sea, si yo tengo una regla, esa regla va a medir más, ¿sí? En el sistema de la regla y va a medir menos en el sistema que está en movimiento con respecto a esa regla. Esa es la contracción de longitudes. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, la clave ahí es que la regla, o sea, para hacer ese análisis, y la respuesta a este análisis tiene que ver con la contracción de longitudes, la clave ahí está en el hecho de que yo tengo que tener claro, ¿sí? Cuál es el sistema de la regla. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá es como que yo tengo dos reglas. Una regla blanca que marca la distancia entre las cargas positivas y una regla amarilla que marca la distancia entre cargas negativas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de esas dos reglas? Esas dos reglas están en movimiento. ¿Sí? Entonces yo me tendría que parar, ¿sí? En sistemas, ¿sí? En donde esas reglas no estén en movimiento. ¿Sí? Entonces el engaña pichanga de acá es que en realidad las cargas negativas esas, hacia dónde se están moviendo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha?
Ajá. ¿Vistas desde dónde? El sistema S. O sea que estoy parado en la partícula. No, en el sistema S de arriba. La partícula en ese sistema tiene la velocidad U, pero no importa. Bueno, pero poner en el sistema S. En el sistema S, las partículas positivas se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda. Las partículas positivas, o sea, generan una corriente. O sea, fíjense que hay dos corrientes y las dos corrientes se suman porque, ¿sí? Está generando un campo magnético. Si las dos corrientes se cancelaran, no generarían un campo magnético. Son dos corrientes que se suman. ¿Está bien? Entonces, si las partículas positivas viajan a la derecha, necesariamente las partículas negativas tienen que viajar a la izquierda. Porque si no, se cancelarían las corrientes. ¿Estamos de acuerdo? No generarían un campo magnético. ¿Está? O sea que son dos reglas, una regla blanca está viajando hacia la derecha y una regla amarilla está viajando hacia la izquierda. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la velocidad con la que va a ver la partícula, las reglas blancas y a las reglas amarillas, son diferentes. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque las reglas blancas están yendo hacia el mismo lado que van la partícula y las reglas amarillas es distancia contraria. Entonces, el efecto de la contracción de Lorentz va a ser mayor, ¿sí? En las reglas amarillas que tienen mayor velocidad hacia la izquierda. ¿Se entiende? Entonces, esa contracción de Lorentz es la que va a provocar, ¿sí? un exceso de cargas negativas que va a generar un campo eléctrico atractivo. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, eso es lo que esa cuenta vamos a hacer ahora y vamos a mostrar, ¿sí? Cuantitativamente que precisamente si partimos de esta situación donde solamente hay campo magnético, vamos a ir, cuando nos montemos al sistema de la partícula, en donde la partícula está en reposo, ¿sí? Ese campo magnético explica el campo eléctrico a través de la fuente, ¿no? Pues las fuentes siguen siendo las mismas. Lo único que vamos a usar es conservación de carga acá, pero vamos a ver que el campo eléctrico ese que está en S' tiene como origen, si quieren, el campo magnético está en S. Esa sería la transformación de campos. ¿Ok? Pero fíjense que es un efecto relativista. ¿Sí? Si esto sin relatividad no se puede explicar. Por eso, hay algunos autores que tratan al campo magnético o al magnetismo como un efecto relativista de electricidad. ¿Ok? ¿Sí? Se entiende, ¿no? Que las cargas negativas van hacia la izquierda y las cargas positivas van hacia la derecha. ¿Sí? Si fueran los dos en el mismo sentido, se anulan. La corriente también se anula, tampoco habría campo magnético. Esa es la clave. Bueno, entonces como tienen velocidades diferentes, ¿sí? La adición de velocidades relativistas, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver después. Corto acá.